Vamos a comenzar este mensaje. Les voy a pedir que busquen en su Biblia, en el libro de los Salmos, una vez más. Vamos a leer el Salmo número 1. Cuando lo tengan, por favor, por reverencia a la palabra, pueden ponerse de pie para leer el Salmo. 1. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú añadas bendición a tu palabra, Dios, y que conforme a tu voluntad, Señor, esta sea dicha, Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mi hermano. Este salmo, tradicionalmente, ¿verdad?, podemos ver simplemente con lo que leímos, podemos darnos cuenta de que hace un contraste, ¿verdad?, una diferencia entre los justos, entre quiénes son los justos y los malos o los impíos o los pecadores. Y en general se refiere a la estabilidad que da la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando el justo está bien firme en la palabra de Dios, porque así es, ¿verdad? Así comienza. Cuando la ley de Jehová está su delicia. Cuando estamos bien arraigados, ¿verdad?, y cimentados en la palabra del Señor. Así no seremos, como dice aquí, no seremos arrebatados por el viento, ¿verdad?, como los malos o los impíos que no conocen de Dios. Y leímos aquí, ¿verdad?, que en el verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y sabemos que en la Escritura, cuando la Escritura habla de agua, se refiere primordialmente a dos cosas. Una es a la palabra de Dios, amén, y la otra es el Espíritu Santo, amén. Y vemos cómo entonces necesitamos esas dos cosas, ¿verdad? Esas son las corrientes que necesitamos, estar como árboles aquí, dice, porque ese árbol que está plantado junto a esas corrientes de aguas, ¿qué va a pasar? Va a dar su fruto, ¿verdad?, a su tiempo, y va a estar siempre verde, ¿verdad? Va a estar, el fruto va a ser constante y siempre va a estar sano y verde, ¿verdad? Va a estar lleno de vida ese árbol. En la Escritura, hermanos, la palabra nos da imágenes de lo que somos los cristianos. Sabemos que hay muchas imágenes que la palabra se refiere al cristiano o al pueblo de Dios, y sabemos, por ejemplo, que nos llama ovejas, ¿verdad? Que somos ovejas del Señor, ¿sí? También se refiere a nosotros como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como miembros unos de otros, como la novia, ¿verdad?, del esposo, como ramas de la vid, amén. Y en algunos lugares, como en este caso, también se refiere al creyente, al cristiano, como árboles. Y es ahí donde yo quiero enfocarme un poquito. ¿Por qué? Dijimos que los árboles
ya vimos cuáles son las ventajas, ¿verdad?, del árbol que está junto a corrientes. Y el contraste con los malos, que dice en el verso 4, por ejemplo, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Quiere decir que los impíos, los pecadores, no tienen peso, ¿verdad? No tienen nada que los sostenga. Por eso son comparados con el tamo. Si usted no sabe, el tamo es la cascarita de los granos, como de trigo o del sorgo, del arroz. La pequeña cascarita que sale de cuando lo están trillando, ¿verdad?, o golpeando, sale esa cascarita. O sea que no tiene nada no pesa nada, ¿verdad? Cualquier viento se lleva toda esa cascarilla, ¿verdad? Así nos está asemejando a los impíos, a los malos, a los pecadores, que no tienen a Dios, que no tienen el temor de Dios, o que no conocen a Dios, que son como esa cascarita que no pesa, no tiene ningún peso, ¿verdad? Y ustedes han visto, no recuerdo qué nombre tienen esos arbustos, pero se ve mucho en las películas, por ejemplo, del viejo oeste, esos arbustos redondos que está la calle sola, ¿verdad? Y estos arbustos así van rodando, ajá, secos, ¿verdad? Unas ruedas así, de puras ramas así, y van rodando y se ven así como el viento las está arrastrando. Y la situación es que esos alguna vez fueron arbolitos, pero ¿qué pasó? Que perdieron sus raíces, se secaron, perdieron sus raíces, y por eso ya no tenían nada que los sujetara al suelo, y empiezan a rodar, ¿verdad? Y el viento se los lleva, aunque tienen su porqué de estos arbustos, pero es una imagen, ¿verdad?, que podemos tener de alguien que no tiene un fundamento, ¿verdad?, que no está anclado, que no está en un lugar. Y vamos a considerar entonces, hermanos, contrastando, como aquí habla de que ser un árbol es algo bueno, ¿verdad? Nos está diciendo aquí que es algo bueno ser como un árbol. Y podemos ver, sabiendo que Dios tiene tanta imaginación y diversidad en su creación, sabemos que hay multitudes de árboles, ¿verdad? Muchísimas clases diferentes de árboles, de plantas, de flores, ¿verdad? Muchísimas. Se llaman, llámese árboles enormes, o robles, o olmos, o bonsáis, ¿verdad?, que son unos arbolitos miniatura, pequeñitos. De todo tipo, ¿verdad? Conocemos muchas diferentes árboles. Pero cada tipo sabemos también que cada tipo de árbol o de flor o de planta nacen en lugares según el clima, según el suelo, ¿verdad?, según la altura de esos lugares, precisamente porque no todos los árboles o las plantas son iguales, ¿cierto? Cada especie de árbol, de planta, tiene su lugar especial para crecer, ¿verdad? Normalmente un tipo de árbol no puede crecer en uno donde los elementos no son su ámbito natural, ¿sí? Todo esto, el clima, el suelo, el agua, si llueve o no llueve, todo eso tiene mucho que ver con qué clase de árbol crece, ¿verdad?, en ciertos lugares. Entonces, a pesar de todas esas diferencias, las similitudes entre todos ellos es que, primero, que alguien lo plantó, ¿sí? Alguien plantó ese árbol, porque no se plantó solo, ¿verdad? La semilla no se planta a sí misma. No decide la semillita: aquí me gusta, ¿verdad?, en este vecindario me gusta y aquí me voy a quedar. No, alguien lo plantó, ¿sí? Alguien plantó esa semillita, en una maceta, en un jardín, en un bosque, pero alguien lo plantó, no se plantó solo. Como dije, un árbol
no decide plantarse, ¿verdad? Tiene que ser un jardinero, alguien que tenga, ¿verdad?, buenas manos para las plantas, como mi hermana Melinda y Lucy, ¿verdad?, que tiene unos, no sé cómo le llaman, ¿cómo se dice? Pero ¿cómo se dice? Una huerta. Casi, ¿verdad? Tiene muchas plantas en su casa. Porque saben, ¿verdad? Saben qué tierra o cómo ponerle, si necesita agua o no, o sol, todas las cosas. Fíjese, si usted dice, pero hay muchos árboles y nadie los plantó. Vamos a leer rápidamente. No pierda el Salmo 1, pero vayamos al Salmo 104. Y alguien que si lo encuentra rápido, le voy a pedir por favor que lea el verso 16 del Salmo 104. Verso 16. Gloria a Dios. Se llena de savia los árboles de Jehová. ¿De quién? El Salmo 104. Se llena de savia los árboles de Jehová. ¿Los árboles de quién? De Jehová. Ah, El cedro, los árboles de Jehová. Amén. Y luego sigue, hermano. sí, los cedros del Líbano que él plantó. ¿Qué es qué? Que él plantó. Que él plantó. Amén. Si no hay un jardinero, ¿verdad?, profesional que lo haga, Dios fue el que los plantó, ¿verdad? Originalmente, Él fue el que decidió dónde iba a estar cada árbol, ¿cierto? Amén. Él determinó, por lo que ya dijimos, el clima y el suelo y todo esto. Entonces los árboles, dice ahí también, ¿de quién son? Jehová. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que toda la tierra es su plenitud, ¿verdad? Y los árboles son de Él también. Así que no se plantaron solos, ¿verdad? Alguien los plantó. En este caso, Dios plantó originalmente todos los árboles y las plantas y florecitas y todo lo que quiera. Otra característica es que no se pueden mover solos. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes cuando dice alguien que ni una hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios? ¿Han oído eso? Amén. Amén. ¿Y se han puesto a pensar si es cierto o no? ¿O es muy espiritual decir algo así? ¿O es verdad? Verdad. Es verdad. Por mucho, ¿verdad?, muy frondoso que sea un árbol y que tenga mucha fuerza y que se esfuerce mucho, no puede mover ni una ramita, ni una hojita se puede mover. ¿Qué es lo que mueve los árboles y las ramas? El viento, ¿verdad? Si no hay viento, no se mueven. ¿Y quién produce el viento? En general, ¿verdad? Dios. Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Él es el que dice que encerró los vientos. Entonces, realmente sí es cierto. La hoja de un árbol no puede moverse si no es porque la voluntad de Dios, porque Él envía el aire, ¿verdad? Sopla la brisa, o hasta huracanes envía, ¿verdad? A veces. Entonces, están plantados, no se pueden mover y, como dijimos, crecen específicamente en lugares. Hay árboles que son especiales para las montañas, donde está muy alto y muy frío, ¿verdad? Casi todo el tiempo. Hay plantas que son del desierto, que son del valle, hay bosques, hay selvas, hay jardines, crecen en macetas, ¿verdad? Hay plantas para interiores, para exteriores, unas que necesitan sol, otras que no tienen sol, no requieren sol. Y no sé si ustedes han visto en algunas, tal vez mientras andan en la carretera o algo así, a mí me tocó ver alguna vez, que cuando anda uno sobre todo en la carretera, que son lugares despoblados, ¿verdad?, que hay montañas o así, hay lugares donde hay cerros o montañas que no hay vegetación mucha, pero sin embargo allá arriba hay unas piedras que parece que alguien las puso ahí de casualidad, y ahí entre las piedras hay un arbolito. ¿Sí?
¿Han visto? O una flor entre las piedras, ¿verdad? Ahí salió. ¿Quién la plantó ahí? ¿A quién se le ocurrió poner un árbol ahí entre todo ese pedregal? ¿A quién se le ocurrió poner una florecita que saliera? ¿A quién? Dios. A Dios. Amén. Los jardineros no creo, ¿verdad? Ellos tratan siempre de buscar, ¿verdad? Dónde va a estar seguro, dónde va a estar protegido, todos sus jardines y todo lo que quieren sembrar. A un buen jardinero no se le va a ocurrir, ¿verdad? Poner ahí toda, donde no haya nada, a un arbolito. Porque ¿quién lo va a cuidar? El de arriba, ¿verdad? Porque los han visto, hermanos, si les ha tocado ver así árboles que no hay nada, pero está el arbolito, pero está verde, tiene hojitas y todo, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo entonces que los árboles son de Dios, Él los planta, no se pueden mover sin la voluntad de Dios y crecen en lugares donde Él decide que crezcan. ¿Sí? Amén. Ahora, miren, vamos a ver qué dice la palabra también en Jeremías. Vamos a Jeremías 17. Jeremías capítulo 17. Y vamos a ver otro pasaje muy similar a lo que dice Salmos 1. ¿Lo tenemos? Jeremías 17. El verso 7 y 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Amén. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Acabamos de leer, ¿verdad? Ahí en la lectura que leyó el pastor al final, en Habacuc 3, ¿verdad? Que decía la actitud del creyente, ¿verdad? Que no importa lo que venga, no importa lo que estemos pasando, hay que ser agradecidos y estar, ¿verdad? Y confiar en el Señor. Y aquí dice que quien confía en Jehová, así va a ser, como un árbol que está plantado, donde hay corrientes de agua, de modo que no le va a importar si hace calor, porque va a estar fresco él, porque va a estar las corrientes frescas, ¿verdad? Van a pasar por entre sus raíces y le van a refrescar. Dice, no verá cuando viene el calor, porque no le va a hacer nada el calor. Su hoja siempre va a estar verde. Y aún, dice, si hay sequía, no se fatigará. ¿Por qué, hermano? Porque hay reservas ya, ¿verdad? En sus raíces. Porque cuando un árbol está bien plantado, que sus raíces están extendidas y bien profundas, encuentran aún corrientes bajo la tierra, ¿verdad? Y entonces ese árbol sigue alimentándose de esas corrientes. Y dice, entonces a pesar de que haya sequía y todo esto, no va a dejar de dar fruto. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, ¿eh? Que seamos como ese árbol, como un árbol que está plantado. ¿Pero en dónde? ¿Y con qué condiciones? Precisamente junto a corrientes, amén, que dijimos que es la palabra y el Espíritu. Tenemos que estar, ¿verdad?, buscando siempre el agua que es vida, ¿verdad? El agua que es vital. Muchas plantas podrán vivir sin sol o sin tierra a veces, porque hay muchas que hasta en agua, ¿verdad?, crecen. Pero sin agua, no,
¿verdad? Aunque sea poquititita, necesitan. Todas, ¿verdad? Todas las plantas necesitan agua. Y también nosotros necesitamos esa agua. Amén. El agua de la palabra que nos limpia, que nos ayuda, que nos hace transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda, que nos guía, ¿verdad? Que nos enseña, que nos muestra. Amén. Entonces, si podemos creer, hermanos, que esto es así, que si permitimos que Dios nos ayude y nos plante en un lugar y confiamos que todo va a ser conforme a lo que hace o dice el Señor, hablamos ya de cómo van a ser los malos, ¿verdad? Los pecadores, los que no conocen a Dios. Pero aquí la palabra también habla de aquellos que son del pueblo de Dios, pero que no confían en Jehová. Y vamos a ver, mira, ahí ahí mismo en Jeremías 17, vamos a leer el verso 5. Ahí mismo está. Jeremías 17, verso 5. Ajá. Leímos el 7 y el 8, ¿verdad? Ahora vamos a leer el 5. Y dice, así ha dicho Jehová. Y está hablando del pueblo, ¿verdad? Está hablando de Judá. Está hablando del pueblo de Dios. Y dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Fíjense qué contraste otra vez con el que confía en Dios, ¿verdad? De ser ese árbol frondoso que va a dar su fruto y que no le va a preocupar si viene el calor o nada, en contraste con aquel que no confía en el Señor. Y no estamos hablando, hermanos, solamente de los pecadores allá afuera, los que no ni conocen al Señor. Estamos hablando de los que conocemos al Señor, pero de alguna forma no confiamos del todo en ese Señor. Y esta metáfora, hermanos, de esta, como dice aquí, que serán como una retama en el desierto. Esa retama es un tipo de planta que hay en los desiertos, que es un arbusto, dice aquí, es un arbusto enano, chiquito, no crece mucho, es un arbusto enano, seco y marchito, que apenas sobrevive a duras penas, dice, en zonas áridas. Apenas, dice, sobrevive. Esta metáfora nos habla, hermanos, esta retama nos habla de tres cosas que pueden pasar o que pasan con el cristiano que está en este sentido. Y uno es precisamente el ser frágil, la fragilidad. Cuando un cristiano es frágil en lugar de ser fuerte. Y no estoy hablando de nuestra propia fuerza en el sentido, ¿verdad?, de autosuficiencia o seguridad, de decir, yo soy muy fuerte. No, porque sabemos que la fortaleza viene del Señor. Amén. Somos frágiles por naturaleza, ¿verdad? Pero en esta fragilidad es porque, como este arbusto, esta retama, que dice esta retama en el desierto, siendo un arbusto enano, como les digo, porque no ha crecido, así se queda pequeño y está seco y marchito y apenas sobrevive. ¿Ustedes conocen cristianos así? Que andan arrastrando la cobija, como dicen, ¿verdad? Que no tienen el gozo del Señor, que no hay en sus vidas, que pareciera que viven como si no hubiera Dios.
apenas sobreviviendo. Cuando el Señor dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero dice aquí que estas personas apenas sobreviven porque están por esa condición que tienen. Otra situación de estas mismas retamas es precisamente el aislamiento en el que están, porque dice ahí que crecen en sequedales, dice en tierras despobladas donde no fluye agua ni vida, ni hay vida floreciente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no hay agua cerca de ellos. Por eso se secan, por eso se marchitan, porque no hay agua cerca. Pero dijimos ya que es el agua, ¿verdad? La palabra y el Espíritu. Y el Espíritu da vida, ¿amén? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para florecer, para crecer, para madurar, ¿verdad? Sin embargo, dice, estas retamas están secas, en lugares secos, donde no hay vida. Hay muchos hermanos que, entre broma y broma, a lo mejor, muchos dicen, ¿verdad?, que hay iglesias que parecen cementerios, ¿verdad? Porque no hay vida. Porque ¿quién es la vida del cristiano? Jesús. Y si Jesús no es glorificado, es porque el Espíritu Santo no está ahí, no está moviéndose. Porque esa es una de las obras del Espíritu Santo, amén. Glorificar al Señor Jesús en nuestras vidas y en su iglesia. Pero si no hay vida, quiere decir que el Espíritu Santo está apagado. Y si está apagado es porque no hay glorificación, ¿verdad? No hay glorificación de Jesús. Y otra, hermanos, es que viene una ceguera espiritual. Porque mire, ahí dice en el pasaje que leímos, en el 6, en el verso 6, dice, y no verá cuando viene el bien. Lo que significa que la persona puede aún hasta perder la esperanza, el gozo, y las bendiciones de Dios le pasan por un lado y ni siquiera se da cuenta, por aferrarse quizá a cosas superficiales y temporales, y no ve las bendiciones de Dios. Viene esa ceguera espiritual, de modo que hay muchas cosas, ¿verdad?, que se pudieran decir aquí, pero sabemos, hermano, que muchas personas que se afanan y se afanan, como hay en otros pasajes, que te afanas y te afanas para tener y no tienes, no te rinde, ¿verdad? Haces y haces y haces y no te rinde, pero no ves cuando la bendición de Dios realmente está pasando, porque tú estás afanado por acá haciendo y deshaciendo, y finalmente estás de todas formas seco, porque no estás en ese contacto, en esa comunión con el Señor. Mire, vamos a leer Salmos, en el Salmo 92. Vayan al Salmo 92. ¿Lo tenemos? Mire cómo dice en el verso 12, vamos a ver el verso 12. Dice, el justo. ¿Quién es el justo, hermano? ¿Cómo es que somos justos? ¿Cómo somos justos? ¿Está hablando de nosotros aquí? ¿Cómo es que somos justos? Por la fe, porque tenemos fe. Amén. ¿En qué? Jehová, Dios. Específicamente, ¿qué gana la justicia para nosotros? La sangre de Cristo, ¿ven? La sangre de Cristo.
El sacrificio de Jesús en la cruz es lo que ganó para nosotros la justicia de Dios. Amén. Entonces el justo, el que cree, el que está en Jesús, el que persevera, el que está en su palabra, el que lo busca, dice, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Fíjese qué promesas tan lindas. Y luego el 14, fíjese, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hermanos, ¿ustedes conocen las palmeras? Una de las características que tienen las palmeras es que dicen que tan alta como es la palmera, así de ese mismo longitud son las raíces de profundas en la tierra. La palmera, dice que la palmera cuando siembran la palmera no crece inmediatamente, se tarda como unos 2 o 3 años en crecer, porque lo que está desarrollando son sus raíces primero. Las raíces están yéndose profundas y profundas. Cuando ya alcanzan la profundidad correcta para ese árbol, entonces el crecimiento viene rápido, así como lo ven, o sea, no tardan mucho en alcanzar la altura, máximo 6 años. En 6 años desde que se planta hasta que ya las ven así. Y dice que pueden durar 200, 300 años esas palmeras. O sea que la mayoría de su edad adulta, ya creciendo completamente, es la mayor parte de su vida, ya como adultos. Qué interesante, ¿no? Pero lo interesante es precisamente que crecieron las raíces primero y después crecieron hasta para hacer lo que fueron diseñadas para hacer, ¿verdad? Y la mayor parte del tiempo van a ser adultas, floreciendo y dando fruto. Por eso qué hermoso que nos compare con las palmeras, ¿no? Y algo también muy, muy interesante es que las palmeras, ustedes saben que a veces algunas palmeras están en los desiertos, y precisamente como les decía yo, que tienen sus raíces profundas, ¿verdad? Es donde encuentran, ¿verdad?, agua muy subterránea, ¿verdad? Arriba puede estar el desierto, pero abajo puede haber agua. Pero también tienen raíces superficiales para que en cuanto llueve, absorben lo que llueva, lo poquito que caiga, lo absorben luego. Pero en su tronco, ya ven que está así bien derechitito, no es madera como los robles o como otros árboles. Por eso es muy flexible. Y es tan flexible que sabemos que cuando, ¿verdad?, viene un huracán o vientos muy fuertes, la palmera solamente se dobla, ¿verdad? Toda. Se dobla, pero ya cuando pasa el huracán o los aires, se vuelve a levantar, ¿verdad? Y eso me parece algo muy interesante, porque pensando, hermanos, que si podemos entender que Dios es el que planta, ¿verdad?, y también Dios es el que da el crecimiento, ¿sí? Porque Él decide qué clase de árbol vamos a hacer cada uno. Unos pueden ser palmeras, y eso quiere decir, hermano, que va a pasar huracanes, van a pasar por encima de usted y la van a tumbar casi, ¿verdad? Pero la confianza es que Él se va a levantar otra vez. Otros pueden ser pinos, ¿verdad? Y pueden estar siempre verdes y siempre de modo que den tanta sombra que la gente quiera estar ahí abajo, ¿verdad?, haciendo picnics y todo eso. O puede ser que sea, no sé, un cedro, o sea un manzano y siempre esté dando manzanas ricas, ¿verdad? Cada uno, hermano, entonces tenemos que entender que cada
decidido para cada uno de nosotros que sea un árbol especial para Él. Pero lo que sea que Dios quiera que seamos, hermanos, lo más importante es entender que Él es el labrador y que Él es el que nos planta donde Él quiere. No pensemos, hermanos, que nosotros vamos a decidir dónde me voy a plantar. Porque los árboles no deciden dónde plantarse. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Leímos ahí en Jeremías, hermanos, que los que confían en un hombre, ¿verdad? En un hombre les va a ir mal, ¿cierto? Va a venir la bendición y no la van a ver. ¿Por qué, hermano? Porque hay mucha gente que, no sé por qué, pero se esfuerza tanto en tratar de mover a otros cristianos de su lugar donde Dios lo plantó. Hay muchas personas que, no sé, yo pienso que lo hacen de buena fe, ¿verdad? Con buena intención. Pero debemos de entender, hermano, que no nos toca a nosotros mover lo que Dios plantó. A quien el único que va a decidir el tiempo de trasplantar un árbol va a ser quien lo plantó. Hay árboles que no están, ¿verdad?, para quedarse en un solo lugar toda la vida, es cierto. El Señor puede decidir sacar las raíces, ¿verdad?, sacarlo y llevarlo a otro lugar donde el Señor sabe que va a ayudar, va a ser de bendición o va a crecer más o a fructificar más. Pero es el Señor. Recuerden lo que leímos ahí también en Jeremías, que es el que confía en Jehová, ¿verdad? Es como este árbol, el que confía en Él. ¿Por qué a veces no aceptamos entonces el ser plantados donde el Señor quiere y buscamos otros lugares? Hay muchas personas, hermanos, que buscan una iglesia por conveniencia, porque les queda cerca, o por comodidad, porque esta iglesia está moderna y tiene aire acondicionado y las sillas están muy cómodas, o por personalidad, porque les cae bien el pastor, o por amistad, porque ahí están todos mis amigos y yo quiero estar ahí también. Pero ¿cuál es el lugar donde Dios te quiere? ¿Cuál es el lugar donde Dios quiere plantarte para que eches raíces ahí? Quizá es en el desierto y vas a ser una palmera. Pero donde, como les dije, hermano, donde sea que el Señor nos quiera plantar, esperemos a que el Señor nos mueva. Porque como árboles, recuerden que no podemos mover ni una hojita si no es la voluntad de Dios. Porque ¿qué va a pasar, hermanos, si una palmera dice, ay, todos mis, o los en el bosque, allá en la montaña más fría, le dicen a la palmera, vete para acá, ¿qué estás haciendo allá? Hay mucho sol, mucha tierra, ¿qué estás haciendo? Mira, acá estamos todos juntos, aquí está bien suave el ambiente. ¿Qué va a pasar con esa palmera si se va para la montaña? No es un ambiente. Si acaso la pueden replantar, lo único que va a hacer es sobrevivir, pero no va a dar el fruto que estaba dando
donde estaba. Así es. Y hay árboles, hermanos, que necesitan ser podados y podados y podados varios años antes de poder dar fruto. Muchas veces nos desanimamos porque no vemos nada, ¿verdad? Porque según nosotros nos estamos esforzando, estamos haciendo todo lo que el Señor me dice, todo, y no veo resultados, no veo fruto, mi ministerio no crece, no veo nada. Pero acuérdense, hermano, que el árbol no hace nada. El árbol solamente se alimenta, ¿verdad?, de la savia de la tierra, del agua que recibe, del sol de justicia que está sobre él, y él es el que le ayuda a producir el fruto. Amén. Acuérdense entonces de esa imagen, que somos árboles, somos plantío de Jehová. Dios nos plantó. Si es aquí, hermano, aquí plántese, digan, no importa que venga, quien venga, que me digan, que no me digan, donde el Señor me tiene, ahí me voy a quedar. Y no por necio, no, sino por obediencia a Dios. Por obediencia. Donde Dios me plante, ahí voy a estar. Por obediencia a Dios, no porque me caiga bien el pastor, no porque me guste cómo predica, o porque... Había una ancianita allá que yo viví con ella, se llama Yanchita, ahí en Juárez. Y ella, hermanos, tenía que tomar 2 camiones para ir a la iglesia. Íbamos 3 veces a la semana, domingo, miércoles y viernes. Y ella tomaba a veces un camión, si encontraba uno que fuera directo, y otras veces 2 camiones, depende de si pasaba rápido o no otro. Y ella se iba bien temprano. Los servicios comenzaban entre semana a las 7 y ella llegaba 5:30, algo así, 6. Porque ella se ponía a barrer allá afuera de la iglesia, la banqueta, se ponía a regar los arbolitos y todo. Y ella feliz ahí. Claro que ya a la hora de la salida, cualquier hermano la llevaba de regreso a su casa, ¿verdad? Pero ella siempre llegaba solita a la iglesia. Y ya era una ancianita que cuando yo la conocí decía que tenía 82 años. Y mi mamá decía que ¿cuántos años tenemos de conocer a Lechita? Y siempre dice que tiene 82 años, así que quién sabe cuántos años realmente tendría. Pero ella siempre decía que tiene 82. Una ancianita que no sabía ni leer ni escribir. Y una vez, ahí por donde ella vivía, se puso una iglesia, ahí como a la siguiente calle, se puso una iglesia cristiana. Y una vecina le dijo a Lenchita, le dice: Lenchita, ¿para qué va a la iglesia hasta allá si aquí tiene una bien cerquita? Nomás tenía que caminar a la vuelta de la calle y ahí estaba. Y para ir allá donde íbamos, tenía que tomar como camiones, ¿verdad? Que le dije, llevaba pues el pasaje y todo eso, aparte de tener que irse bien temprano. Y la hermana, esta señora, ¿verdad?, le dijo: porque va hasta allá teniendo una iglesia, son de los mismos, también son cristianos. ¿Y sabe qué le dijo ella? Sí, pero aquella es mi familia, aquella es mi casa, esta no. Aquella es mi casa. Y si ella, hermanos, que era una ancianita que tenía que tomar camión para ir a la iglesia, decidió que era más importante ser fiel al lugar donde Dios la puso, que la comodidad de tener una iglesia ya saliendo de su casa. Porque ciertamente, hermanos, una congregación es nuestra familia. Aunque formamos parte de una familia, ¿verdad?, universal, todos los hijos de Dios. Pero cuando nos unimos en una congregación, en una iglesia, esa es nuestra familia. Esa es nuestra familia. Esa es nuestra casa. Ahí es donde Dios nos llevó, donde vamos a crecer en hermandad,
ayudándonos y, ¿verdad?, amándonos. Porque si usted dice, ok, yo tengo a mi mamá y sí la quiero mucho, pero ella vive en otra ciudad, ¿verdad? Tengo que manejar 3 horas para ir a verla. Mejor voy a ir con la vecina de la esquina y la visito a ella, al cabo que está más cerca. También está viejita como mi mamá. ¿Será lo mismo? ¿Podemos decir algo que aquí me queda? No, ¿verdad? Porque formamos parte de una familia. Ya sea González o Argüelles o Martínez, esa es nuestra familia. No podemos ir con los López porque nos queda más cerca, ¿verdad? Y aunque somos cristianos y somos hermanos, sí, pero nuestra comunidad, esa es nuestra familia. Ese es el lugar donde Dios nos planta, así como nos hizo nacer en nuestra familia, Argüelles, Martínez o lo que sea, ahí nos hizo nacer el Señor, en esa familia, buena o mala, con buenas cosas o no. Quizás nacimos en cuna de oro o sábanas de seda o en una cajita de madera, pero ahí fue donde Dios le plació que naciéramos. Entonces es lo mismo, hermanos, cuando el Señor nos pone en un lugar, seamos fieles a ese lugar, seamos fieles y aprendamos a amar ese lugar como si fuera realmente eso, nuestra familia, porque es la única manera en que vamos a poder valorarnos unos a los otros, porque es mi familia, no es cualquier señor, es mi hermano. Y yo veo no todos los días, pero cada vez que venimos al culto lo veo y me da gusto verlo. Pero si vamos cada mes a la iglesia y a veces vamos un mes aquí y otro mes allá y otra vez por allá, ¿en dónde vamos a echar raíces? ¿En dónde están nuestras raíces fijadas? Los árboles necesitan raíces. Amén. Necesitamos echar raíces para poder crecer. Amén. Para terminar, ya solamente voy a mostrarles esto. A ver si no se apagó. Quiero mostrarles es un pequeño videito que dura unos cuantos segundos. Pero se me hizo muy interesante. Miren. Si no lo pueden ver bien, miren, 26 segundos. Ven, ahí está, ese árbol. Miren cómo está abajo. Ahorita va a bajar ¿se da cuenta? Pero tiene una rama pegada a otro árbol y le está manteniendo con el agua. Sí, le está pasando el agua. Sí, con una rama lo está manteniendo al otro árbol. ¿Se da cuenta? Sí, ¿verdad? Está cortado su tronco. No está recibiendo directamente. Pero lo de abajo sigue teniendo raíz. Y cuando están así los árboles juntos, hermanos, las raíces se entrelazan. Forman, ¿verdad?, como las venas, se entrelazan las raíces y las ramas se entrelazan de manera que están manteniendo ese árbol vivo. Eso es lo que hace precisamente la unidad, el estar juntos, ¿verdad?, el estar unidos. Amén. Vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, en el precioso nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti para darte gracias, Señor, y para reconocerte, Padre, que tú eres el labrador,
Tú eres un buen labrador, Señor, porque tú sabes exactamente lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Qué tierra, qué clima, Señor, el viento, el agua, todo lo que cada uno de nosotros necesita, Padre. Y tú sabes dónde cada uno de nosotros podemos florecer de manera, Señor, que traigamos gloria a tu nombre, Señor. Es lo que queremos, Padre, es lo que anhelamos, Señor. Dar fruto para tu gloria, Señor. Y que conforme a tus promesas ese fruto permanezca y se multiplique, Señor, para que tu nombre siga siendo recordado siempre, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, Señor. Te pedimos, Padre amado, que cada uno de nosotros podamos buscar, Señor, tu voluntad, para saber, Señor, en dónde es que debemos estar parados, firmes, echando raíces, Señor, y creciendo en ti, creciendo en tu conocimiento, en tu verdad, de manera, Señor, que no seamos nunca como esa retama, Señor, que nos quedemos enanos, que nos quedemos pequeños y nos sequemos, Señor, sino que podamos ser verdes, Señor, siempre verdes, porque los ríos de agua viva corren entre nosotros, Señor, dentro de nosotros, trayendo vida, trayendo alimento, Señor, trayendo pasión y gozo por ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, si nos falta algo, Padre, tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Si necesitamos más agua, Señor, o más aire, Señor, que te respiremos a ti más, o el sol de justicia, que busquemos más, Señor. Si estamos entre tinieblas, Señor, si estamos en lugares sombríos, si estamos, Padre, lejos del agua, Dios, guíanos, Señor, guíanos a donde están esas aguas, Padre, que podamos beber de ti, Señor, hasta llenarnos, hasta saciarnos, Señor, que todo nuestro ser fluya, Señor, de ti, Dios Santo. Te pedimos, Padre amado, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y ayúdanos, Señor, porque tuya es la obra, Señor, tuya es este lugar, Dios. Te ha placido, Padre, mantener este lugar por años, Señor, y no sabemos, Padre Santo, siquiera si hemos hecho bien o mal, o estamos haciendo algo indebido, Dios, pero tú nos has mantenido aquí, Señor, y yo te doy gracias por tu fidelidad, más que todo, Señor, porque por esa fidelidad tuya es que nosotros hemos podido permanecer fieles también, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, Dios, porque cuando hemos necesitado, Señor, tú nos has puesto más agua o más alimento, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando no damos fruto, Señor, tu Santo Espíritu te ruega, Señor, también por nosotros, y Jesús intercede por nosotros y te dice, Señor, que nos cortes, Señor, quizá que abones la tierra, Señor, que muevas, que quites lo que tengas que hacer, Señor, y que nos des más oportunidad para llevar fruto, Señor, para crecer en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, porque queremos ser ese plantío de Jehová, que dé su fruto a su tiempo, Señor, y que nuestra hoja no caiga, que siempre esté verde, Señor, que podamos dar sombra a otros que lo necesiten, Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque es tan hermosa, Señor, y con cosas tan sencillas, Señor, nos enseñas cosas tan profundas, Padre. Gracias, mi Dios. Yo te alabo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Y nos despedimos ahora, Padre, reconociéndote siempre, Señor, y aprendiendo, Padre Santo, deseando aprender a no movernos, Señor, si no es por tu voluntad. No solamente, Señor, estoy hablando de una iglesia, sino en cualquier decisión que tomemos, Padre, o que necesitemos tomar, que siempre te consultemos, Padre. Que sea tu voluntad hecha, Señor, y no nuestros planes o nuestros deseos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Toda la honra y la gloria son tuyas, Padre. Bendito seas, Señor. Amén. Amén.
Lea este,